Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estamos en el centro porteño, acá en pleno microcentro, y vamos a ir a ver el Cabildo de Buenos Aires. Honestamente no voy desde que era chiquita con el colegio, la entrada es libre y gratuita, así que hay que aprovechar eso. Y vamos a ver qué hay, qué historia nos cuenta el Cabildo de esta ciudad. Antes de ir al Cabildo no podía ser de otra manera, nos vinimos a comer algo a la London City CD porque estamos en ayunas. Y bueno, este lugar es súper lindo, la verdad. Está desde 1954 aparentemente, por lo que estuvimos leyendo en la historia. Tiene toda una historia acá que ahora les voy a mostrar, donde explica que antes estaba acá un lugar que se llamaba Gat and Chávez, que era una tienda de ropa para caballeros. Y bueno, empezaron a compartir el local con ellos, una cosa así. También cuenta que Gat and Chávez se había asociado a Harrods Buenos Aires, que Harrods también cerró, todo ya cerró, pero bueno, este lugar sigue estando desde 1954, entre otras curiosidades. Pero lo que me llamó la atención es que tienen servilletas de Pertuti y hasta todo el cosito este, digamos, todo de Pertuti. Con lo cual sospecho que Pertuti habrá comprado este lugar, pero podrían haber puesto servilletas con el nombre de la London City, ¿no? Como innecesario que diga Pertuti. Un poco raro eso, pero está en todas las mesas, ya me fijé, y en todas las mesas dice Pertuti. Ahí investigué un cachito. Y resulta que este café es un bar notable desde el 2000, fue declarado en el 2000 como un bar notable, que eso me lo sospechaba, como que me sonaba. Y en el 2013 aparentemente cierran, durante 4 meses estuvieron cerrados hasta que empezaron obras de remodelación y fue porque lo compró el grupo al que pertenece Pertuti. O sea, Pertuti es un grupo gastronómico que evidentemente tiene otros locales de comida y compró este café. En este bar notable, lo que lo hace notable, además del lugar y su año y demás, dicen que Cortázar venía acá a escribir sus libros. Ay, me veo ahí en el reflejo mientras estoy grabando. Así que bueno, esa es la historia. Desde el 2013 pertenece al grupo Pertuti. De todos modos, yo insisto en que no les cuesta nada hacer unas servilletitas que digan London City. Hemos terminado de almorzar o desalmorzar, no sé cómo decirlo. Estaba todo muy bueno, salvo los sanguchitos de miga, debo decir, estaban un poco gomosos, viejos, ni idea. La torta estaba espectacular, recomiendo. Y las medialunas también muy ricas. Así que bueno, ahora nos vamos para el Cabildo con la panza llena y el corazón contento. Hola.
Supongo que así serían las monedas antes. La ciudad de Buenos Aires fue fundada 2 veces. La primera por Pedro de Mendoza en 1536 como ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire, y la segunda por Juan de Garay en 1580, quien en nombre de la corona española la llamó Ciudad de Trinidad. Este escudo fue creado por Juan de Garay en 1580. Pero el actual escudo oficial es el que fue aprobado en 1923 y modernizado en el 2012, siendo actualmente oficializado como único escudo de la ciudad de Buenos Aires. Este traje lo usaba uno de los principales funcionarios del Cabildo, era el que representaba al rey, digamos. Y bueno, y se vestía así. Los funcionarios del Cabildo se reunían periódicamente y hacían o firmaban actas de este tipo todo el tiempo, y había un montón, entonces las guardaban en cofres así grandes como este, porque había mucho papelerío, porque en ese tiempo no existían las computadoras básicamente, así que bueno, había que hacer lugar y tener lugar para guardarlas. Aparentemente tenían un buen sistema de cierre que ahora parecería estar roto. Este está sano. El Cabildo de Buenos Aires se construyó en 1610. Bueno, después fue reconstruido, como se puede ver, y se ocupaba de todo lo que era administración, básicamente, como asuntos comunes, vigilancia, economía, justicia, se ocupaban de todo eso. Y acá también fue donde se firmó el Pacto de la Revolución de Mayo en 1810. En 1608 Buenos Aires tuvo su primer cárcel y fue esta, ubicada acá adentro del Cabildo. De hecho, el Cabildo fue disuelto en 1821 y en 1877 todavía continuaba funcionando esta cárcel, en donde había muy malas condiciones de encierro y las penas incluso podían ser trabajos forzados, azotes o incluso la muerte. En ese tiempo encarcelaban hasta personas que habían incumplido un contrato de matrimonio, o incluso te podían encarcelar solamente preventivamente sin que haya ninguna causa real de delito comprobable. No había como mucho derecho a la defensa. Eso era un molde para fabricar velas. Qué loco, no sé igual cómo se fabrican ahora, pero bastante ingenioso. Bueno, para verter agua. Ah, está buenísima esta pava. Se le ponen las brasas abajo. Súper linda. Y cebaban los criados o los esclavos. O sea, la gente no se cebaba su mate. La gente acomodada, ¿no? Eso que está allá era el Cabildo. Y esto acá ahora es toda la Plaza de Mayo. La plaza. Y la Casa Rosada está como por acá. Estaba medio hecho pelota el piso. Hay un par de charquitos de agua. Mirá. Todo lo que habrán demolido. Ah, y está hecho con... animadamente. Muy fuerte. Sí, esa ya no es la que tenemos. No. A menos que la hayan modelado, la que tenemos tiene una arquitectura totalmente distinta ahora. La deben haber... no me acuerdo, hay una historia de la catedral.
pero está en el mismo lugar, o sea, es donde está la catedral, pero ahora ya no tiene más esa fachada. Y el cabildo es más chico ahora, ¿no? Estos son los nombres de las personas que vivían en Buenos Aires, aparentemente. ¿Dónde dice que eran los que vivían en Buenos Aires? ¿Dónde dice? ¿Allá? Ah, mirá, qué loco. Todo así anotado. Anda a buscarlo. Encima no están por orden alfabético. Ah, y la edad, mirá, años es la edad de la persona. Bueno, nada, este es el patio. Acá es como para descansar un rato. Me parece que no hay mucho para ver. Y ahí está la salida, pero todavía no vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Vamos a la escalera esa. Acá te dice lo que hay en cada lugar. Me gusta este botón. No se puede tocar. Nos hicieron poner las mochilas para adelante. No sé bien por qué, si es por seguridad, porque para robar medio que no hay nada. Pero es bastante incómodo, la verdad. Bueno, acá se ve el patio donde estuvimos recién. Ah, mira, hay un naranjo ahí aparentemente. Acá se muestra un poco lo que fue cuando los ingleses quisieron ocupar Buenos Aires en 1806, en junio de 1806. En agosto logramos hacer que se rindan y se vayan. Y en junio, julio de 1807 vuelven al ataque. Y hasta los ciudadanos se ponen a defender la ciudad tirándoles aceite o agua hirviendo desde los balcones. Y también logramos que se rindan y se vayan tanto de acá como de Montevideo, que también habían ocupado. Y desde acá se ve la Casa Rosada en un plano espectacular. Qué lindo. Acá muestra la independencia de todos los países de América, las batallas destacadas allá, las juntas antiabsolutistas. Esto era una prensa para imprimir diarios. En 1810, la primera junta crea la Gaceta Extraordinaria en Buenos Aires, que en esa época era Buenos Aires con Y, para difundir las noticias, digamos, oficiales. Y en 1811 la Junta Grande declaró la libertad de prensa. Esta de acá fue la primer moneda patria, donde estaba el sol incaico, y en la otra cara el sello de la Asamblea. Y con esto finalizaron los lazos con España, porque antes estaba la cara de Fernando VII.
cortita de mi altura. Ah, es el acceso al campanario. Este es Cornelio Saavedra. Este es Larrea, que parece un niño, ¿no? Medio raro el retrato. Este es Juan José Castelli, este de acá. El de allá es Paso. Este es Ascuénaga. Alberti. ¿Qué me falta? Allá Moreno. Este es Belgrano, lo conocemos de los billetes de 10 pesos. Y Mateo. Sí, primero sucedió esto. Bueno, y volvimos para el patio a ver qué más hay. No está explicado, pero bueno, entiendo que esto sería un vestido de época. Acá sigue. Creo que acá hay exposiciones, me parece. Sala de Democracia. Bueno, me estaba por ir y encontré esto también. Hay una excavación arqueológica que se hizo acá para encontrar los cimientos del Cabildo. Y lo que dice que se encontró son vidrios, como fragmentos de botellas y ventanas, metales, tipo escudos, monedas, bala de plomo, huesos, dientes, parte de huesos largos y vértebras de animales, cerámicas de origen indígena, europeo, local, vasijas, tejas, pesas de telar, fichas de juego y materiales de construcción como clavos, ladrillos, baldosas y caños. Esto sería la maqueta, entiendo. Con lo que se encontró. No entiendo muy bien la maqueta. ¿Eso serían como las capas de la tierra? No hay un cartel explicativo, o no lo vi. Pero bueno, ahí está el tipito excavando. Y ahí hay una vasija. Y ahí hay otra. Y el tipito. Y una sillita. Eso es lo que yo entiendo. Y medio escondida, atrás de la excavación y atrás de todo este parque, hay una tiendita chiquita de recuerdos. Así que si andan por acá, saben que pueden venir a comprar su recuerdito. Bueno, esto fue todo lo que les pude mostrar del Cabildo de Buenos Aires, un lugar de los más emblemáticos que van a encontrar si vienen, al que sí o sí tienen que venir, si vienen a conocer la ciudad. Cuéntenme después qué les pareció, si lo conocían, si les gustaría conocerlo y cualquier comentario. Obviamente me debe haber faltado muchísima información por brindar. No soy historiadora, no soy profesora, soy una simple argentina paseando acá por su ciudad. Y bueno, a mí me gustó, no me acordaba para nada, creo que de nada, porque como les digo, vine de muy pequeña, pero bueno, me gustó.
No, pensé que era más chiquito, de hecho. Y me gustó mucho también la vista que tiene a la Casa Rosada. Ahí tienen un fotón. Y recuerden que la entrada es totalmente libre y gratuita. Así que si se quieren venir solamente para sacarse esa foto, entran, sacan la foto y se van. Buen dato. Ahora sí, será hasta un próximo videito. Adiós.